Bien, pues bienvenidos a lección 4 y vamos a leer Romanos capítulo 4. Como cada semana vamos a leer el capítulo y luego vamos a ir parte por parte. Aquellos que tienen hojas de estudio, los invitamos en las secciones ahí, van a escuchar lo que Dios me enseñó, lo que estamos escuchando a través de la clase y pueden anotar ahí en ese espacio lo que el Espíritu Santo está hablando en tu corazón a través de la clase. Pero primero yo quiero ver, cada semana estamos viendo también qué ha dicho otras personas, qué ha dicho otros acerca del libro de Romanos. Frederick Louis Godet era un teólogo sueco de 1812 a 1900 de Neuchâtel, Suiza. Él dijo que el libro de Romanos es la catedral de la fe cristiana. ¿Importante? Yo creo que sí. Entonces vamos en nuestras Biblias, los invitamos que tienen su Biblia, una libreta y también su hoja de estudio y vamos a leer Romanos capítulo 4. Estoy leyendo de la versión Reina Valera 60. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Por al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica el impío. Su fe le es contado por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada por la fe de justicia. ¿Cómo pues la fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para que los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te ha puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había permitido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él, se escribió que la fe que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en Él, que levantó de los muertos a Jesús,
Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Romanos capítulo 4. Primero vemos la sección versículos 1 a 3. ¿Sí? Aquí vemos que Abraham es justo por medio de su fe. Abraham no fue justificado por sus obras, nos enseña aquí la palabra, sino fue declarado justo por medio de su fe. En capítulo 3 terminamos con la pregunta, versículo 31. Entonces, ¿por la fe invalidamos la ley? En otras palabras, Pablo está preguntando, ¿la idea de la justificación por la fe, sin obras de la ley, hace lo que hizo Dios en el Antiguo Testamento irrelevante? ¿Están conmigo? Lo que está preguntando Pablo entonces, ¿recuerdan la historia de la iglesia en Roma? Hay judíos y también hay romanos, y hay unos griegos, pero también hay gente gentil que son apenas nuevos en la fe. ¿Sí? Y una doctrina de los judíos en ese entonces era que Abraham fue apartado para la gloria de Dios porque fue circuncidado, ¿sí? O hizo la circuncisión. Pero lo que está hablando aquí, que no solamente es por medio de la ley, sino, no es por causa de la ley, sino por lo que Cristo hizo a través de la ley. Capítulo 3, 31 dice, claro que no. ¿Es irrelevante lo que hizo Dios en el Antiguo Testamento? No, claro que no, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, dice el versículo 31. Luego encontramos la palabra que dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene algo para jactarse. ¿Están conmigo? Si nosotros, y cuando hablamos de Pablo, si Pablo está hablando de Abraham, también podemos hablar de nosotros mismos. Si nosotros fuimos salvos por lo que hemos hecho, tenemos algo para gloriarnos en algo, ¿no es cierto? Mira lo que yo he hecho yo. Mire qué tan buena gente soy. Mire que yo guardé todos los 10 mandamientos. Mira que, aunque no es posible, pero mira todo lo bueno que yo he hecho. Yo creo en Dios. Yo voy a la iglesia. Yo levanto mis manos en adoración. Yo canto, yo oro, yo comparto el evangelio. Yo predico, yo etcétera, etcétera. Yo sirvo a Dios. ¿Sí? Por eso soy tan buena gente. Es lo que está hablando Pablo. Que era una idea de la iglesia, de la primera iglesia. ¿Sí? Porque yo he hecho todas esas cosas, entonces yo estoy bien en los ojos de Dios. Pero dice, no es así. No es así. A mí me saltó la palabra gloriarse. Dice la palabra, versículo 2, no delante de Dios. ¿Sí lo ven? Versículo 2. Mira, muchos no tienen su Biblia. A ver. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Dice la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Gloriarse. Eso no es nada ante Dios, porque aun si las buenas obras pudieran justificar al hombre, todavía estaremos de alguna manera, capítulo 3, 23, destituidos de la gloria de Dios. ¿Están conmigo? Si tú puedes tener todas las obras de tu manera en orden, tal cual, tú eres el santo, que hasta la iglesia o el templo te pone como santo. Tú eres la mejor persona del mundo, pero siempre nos hace falta algo. Siempre nos hace falta. Porque aquí, como decimos en el capítulo anterior, somos destituidos de la gloria de Dios. No podemos alcanzar la salvación por medio de obras. No es posible. Porque ante de los hombres, es lo que está diciendo Pablo, ante los hombres se ve bien, se ve bonito. Pero dice el versículo 2, pero no delante de Dios. Porque Él es el santo, Él es el altísimo, el todopoderoso. Él vive en el santo monte, en Sión. En el Antiguo Testamento habla de Sión. Sión también significa el cielo, o hoy día la iglesia en la tierra. ¿Sí? Esa jactancia es nada, porque ante Dios toda pretensión es despojado y es evidente que nadie realmente puede ser justificado por las obras.
No podemos ser justificados por las obras. A mí me llevó una pregunta. ¿Qué es lo que dicen las Escrituras? Pablo mismo nos lleva a esa pregunta. En el Antiguo Testamento no dice que Abraham fue declarado justo por sus obras o de buen corazón. Un poquito de historia aquí. Porque en los tiempos de Pablo, los rabíes o los rabinos, ellos tenían una enseñanza en los templos de lo siguiente. Los maestros judíos en los tiempos de Pablo enseñaron y creyeron que Abraham fue justificado por sus obras. Escritos antiguos de los rabinos dicen: hemos encontrado que nuestro padre Abraham había realizado toda la ley antes de que se lo dio. Y también lo han dicho escritos antiguos, Abraham era perfecto en todas sus acciones con el Señor. Los rabinos argumentaron que Abraham guardó la ley perfectamente, incluso antes de que se lo dio, y que se lo guardó por su intuición o en un sentido de anticipación. ¿Sí? ¿Por qué ellos sacaron esa doctrina? Para justificar a ellos mismos. Y la pregunta es para nosotros: ¿cuántas veces nosotros justificamos o tomamos una doctrina cristiana o lo modificamos en nuestro ser para que justifique nuestras acciones, lo que yo quiero hacer o lo que yo quiero decir o lo que yo pienso? Ay, 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 pueden decir amén, ay, 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 o no sé. Repítelo, como dice Esteban, generación de víboras. ¿Sí? Pero encontramos en versículo, me gusta otra versión, dice versículo 3, lo siguiente: Abraham creyó a Dios. Y encontramos esa misma palabra en Génesis 15, versículo 6. Dice: creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Sí? Versículo 3 dice: Abraham creyó a Dios y por eso Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. No porque hizo cosas buenas, tampoco porque fue uno de los más obedientes del Antiguo Testamento, sino porque él creyó en su corazón, creyó a Dios. Lo que Dios dijo era cierto, lo creyó y actuó sobre ello. Amén. Y quiero notar algo aquí. En nuestra cultura vemos eso comúnmente en la religión de nuestra cultura. Los judíos lo aplicaron a Abraham, los católicos lo aplican a María. Abraham era todo perfecto, él hizo todo, antes de la ley guardó toda la ley, aún ni conoció la ley. En la forma religiosa de los judíos ver, y pusieron a Abraham en un lugar más alto que lo mereció en ese entonces. La iglesia católica de nuestro país lo han hecho lo mismo con María. ¿María fue buena gente? Sí. ¿Dios lo usó? Sí. Pero Abraham y María no fue diferente que tú y yo. Fueron personas escogidos por Dios. ¿Están conmigo? Y Dios los usó en su tiempo. Y es lo mismo que aplica a nosotros también. Hay que verlo tal como es. ¿Es una idea religiosa o es una sana doctrina que viene a través de las Escrituras? Amén. Lo fue contado como justo. ¿Por qué? Porque él creyó. Nada más. Versículos 4 a 5. Dice versículos 4. Aquí vemos la fe acreditada por justicia. Versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Wow. ¿Entiende lo que está diciendo? Si nosotros recibimos justificación por medio de la ley o por medio de obras, Jesús no será un salvador para nosotros, sino un amo, un jefe. ¿Se le ves? Y como amo, solamente estaría pagándonos lo que nos debe. ¿Se lo ven? Mire, yo he hecho todas esas buenas cosas, entonces págame mi salario, Jesús. Ah, pues ten, salvación, misericordia, etc. Pero no fue así. No fue así. La deuda de nuestro trabajo sería pagándonos un salario. Pero dice aquí que no es así. Efesios 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, solamente es un
don de Dios. Yo no puedo ganar la salvación por medio de mis obras. Si no, Jesús sería solamente un amo. Y Él nos dijo en Juan 15, que ya no somos siervos. En otras palabras, Él no es nuestro amo, sino es nuestro amigo. Y como Él es nuestro amigo, nos cuenta la historia y los misterios de su Padre, lo que hay más cerca en su corazón. Amén. No es así, no somos solamente siervos. Jesús es nuestro Salvador. Por eso el Padre lo mandó, porque la salvación es un regalo que viene por medio de su misericordia. ¿Qué es misericordia? Recuerdan, algo recibido que no es merecido. Yo no merezco ser salvo, porque la paga del pecado es la muerte. Y yo estoy apartado de la gloria de Dios. Yo creo que a veces en la iglesia cristiana realmente no entendemos eso. En un momento sí lo entendemos, por eso hallamos salvación y buscamos a Jesús y Él nos rescata, amén. Pero después a veces hay años o tiempo en la iglesia, olvidamos que nosotros merecemos la muerte. ¿Cierto o no? Tú y yo en ese momento sin Jesús merecemos la muerte porque somos hombres y mujeres viles a los ojos de Dios. Pero gracias a su justificación, gracias por el amor del Padre que envió a su Hijo por nosotros, no es porque yo tengo que trabajar a ganar el amor de mi papá, sino yo puedo ser justificado a través del Hijo perfecto de Dios, quien es Jesús, y a través de su sacrificio, y Él me da un regalo que se llama la salvación y la vida eterna, y por gratitud yo lo sirvo. Yo soy hijo obediente a Él. Amén. Versículo 5. Su fe es contada por justicia. Hemos escuchado esa frase muchas veces en ese capítulo. Pablo habla de contada por justicia 6 veces en el capítulo 4. Y en cada instancia Pablo relaciona la fe o creencia con acreditar o contar. Es la fe del creyente que lo acredita como justicia. Que se quede muy claro eso, hermanos. No es por tus obras que eres bueno en los ojos de Dios. Decimos que no, decimos yo lo creo, pero hay hermanos, hay pastores, hay líderes cristianos hoy día que están basados sus ministerios, su iglesia, su trabajo, su fe en lo que han hecho o lo que están haciendo para el Rey. Porque no han llegado a la revelación que yo no puedo hacer nada para ganar su amor. Él me ama porque Él es amor. Pero ¿cuántos de nosotros batallamos con ese concepto? Porque muchos de nosotros no amamos a nosotros mismos. Entonces no podemos entender que Él me ama nada más porque Él es bueno. Porque queremos ganar su amor, queremos mostrar a Él que, mire, yo soy digno de ese sacrificio, Jesús. Y Él dice, no eres digno de ese sacrificio. Por eso fue un sacrificio. Amén. Por eso fue un regalo. ¿Cuántas veces tratamos de mostrar a Dios o los pastores o los otros hermanos que yo soy buena gente y yo soy digno de recibir ese amor? Y no es así. No es así. El acreditar por justicia de la fe del cristiano, sin embargo, no es solamente el resultado de la fe o su pacto o compromiso con Cristo, es sobre todo un acto de la gracia divina y misericordia. ¿Sí me explicó? No fue acreditado por justicia nuestra fe porque, fue así. Si creemos así, también hay una trampa porque podemos pensar que nada más fue por acreditarlo y caemos en otra religión o otro dogma. Necesitamos entender que fue dado libremente porque Dios es amor y Dios es bueno. Nos saltamos un poquito, dice el versículo 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Sí me explicó? Cuando Dios ve el corazón del creyente,
Regresar a Cristo en y por fe, libremente perdona sus pecados, acredita su fe como justicia y lo acepta como hijo. ¡Wow! ¡Qué revelación! Yo siento su presencia. Vamos a decir gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque nos traes con lazos de amor, que nos perdonas y nos acreditas. Ahora somos justificados en tu presencia, Señor. Y no solamente eso, tu gracia ahora nos ha hallado y nos acepta como hijos verdaderos tuyos. Amén. Junto con la fe que acredita como justicia, Dios también da la gracia para la santificación. Nosotros no somos santificados por nuestras buenas obras. Somos santificados por causa de nuestra fe en Cristo Jesús y por causa de mi fe y justificación que me fue acreditado por la justicia. Yo tengo deseo vivir como Él quiere. ¿Están conmigo? Los invito a que estudien Filipenses capítulo 3, versículo 9 y también Tito capítulo 3, 5 a 7 para que lo apunten en sus notas. Luego vamos a la sección de versículos 6 a 12. Las transgresiones son perdonados. ¿Quién dice gracias a Dios por ello? Versículo 6. David habla de la bienaventuranza del hombre. Si sabemos algo del Antiguo Testamento y la historia de David, sabemos que el rey David sabía cómo era encontrarse culpable ante el Dios santo y verdadero de Israel. El rey David sabía cómo era. Entendió la gravedad del pecado y de lo bueno que es ser verdaderamente, realmente perdonado. ¿Quién ha experimentado el perdón real? Amén. Si no, les vamos invitando esta noche que pueden recibir el perdón verdadero de Dios. Ya no cargas con la culpa jamás. Cuando nosotros recibimos la salvación pura y somos justificados por medio de nuestra fe en Cristo Jesús, eso es algo que sale del creyente, que es principal, una columna de nuestro corazón, que yo no cargo más con la culpa, soy libre. Amén. Versículo 7, como dice mi esposita, él está citando Salmos 32, versículo 1 y 2. Y quiero leerlo, Salmos 32, 1 a 2 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Gracias, Jesús. ¿Tú deseas ser un hombre o una mujer así? Un hombre o una mujer a quien Jehová no culpa de iniquidad. Es a través del perdón y la libertad de Jesús. No es por medio de mis obras, no es por medio de mis ideas propias o la manera o forma como yo voy aplicando lo que yo pienso, sino que yo estoy justificado en Él. Abraham no hizo nada realmente en el principio. El primer paso fue, Abraham creyó y le fue contado para justicia. Ambos, David y Pablo, entendieron que cuando la fe de uno es contado como justicia, eso incluye el perdón de los pecados y reconciliación con Dios. Wow, gracias Jesús, que ahora ya estamos a su lado, reconciliados con Dios a través de nuestra fe, no a través de nuestras obras. La palabra reconciliación quiere decir poner dos cosas que antes estaban apartados o separados, ya se juntan nuevamente. Y la reconciliación es un ministerio principal de la iglesia local. Los invito a que estudien 2 de Corintios capítulo 5, versículo 11 a 21. Por el tiempo, no tengo tiempo para leer todo eso, pero es algo principal de la iglesia cristiana. Seguimos a las siguientes secciones de versículos 13 a 18. La promesa viene por fe. Versículo
16 dice, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. O sea, todos nosotros. ¿Qué es la promesa de lo que ha hablado aquí? Habla de la promesa de la salvación. Habla de la promesa que un día también Dios va a derramar su sangre por todos, como cuenta el profeta Isaías, capítulo 53. También habla Joel que su espíritu será puesto y derramado sobre toda carne. Está hablando de la salvación. Está hablando de la llenura del Espíritu de Dios sobre la humanidad. El creyente es salvo únicamente por su fe, que viene por la gracia. Pero hay dos verdades que debemos ver aquí y entender acerca de la naturaleza de la fe que salva. Como vimos en el discipulado, hay muchos tipos de fe, ¿no es cierto? Muchos tipos de fe. Usted puede ir a la tienda, comprar una coca, ¿no? Que yo creo que aquí nadie lo ha hecho, ¿verdad? No, todos lo hemos hecho. ¿Cuál es lo que usted hace? Les voy a dar dos escenarios. Primer escenario, vas a la tienda, lo abres y lo tomas. Y todos van a querer una coca, ¿verdad? O escenario 2, lo tomas, lo das vuelta a la coca, lo vas dando inspección por cada lado, arriba y abajo, y hay un número de 800 ahí, ¿sí? 01 800 y vas llamando y le dices, oye, disculpa, ese producto que tiene el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, etcétera, ese producto está listo para consumir. Yo puedo tomar ese refresco a gusto y no me voy a enfermar. ¿Quién ha hecho eso? Nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos fe en la compañía de Coca-Cola, sus normas de conducta, sus normas de limpieza, etcétera, que esa coca no me va a hacer daño, aunque sí hace daño a largo plazo. Bueno, ¿sí? Que no me va a hacer daño en el momento, ¿verdad? O cualquier sabritas o cualquier cosa que quieras. Eso es fe. ¿Cierto o no? Eso es fe. Entonces, necesitamos ver en qué ponemos nuestra fe y dónde. La fe verdadera que salva. Hay dos verdades que tenemos que entender acerca de esa fe. Porque hay personas que tienen fe en dioses ajenos. Hay personas que tienen fe en su dinero, fe en su matrimonio, fe en sus hijos, fe en uno mismo. Pero Dios habla y Pablo nos escribe acerca de la fe verdadera que salva. Dos cosas que tenemos que aprender. Número 1, mientras uno se salva por la fe sola, la fe que salva no está sola. ¿Qué pasó? Mientras uno se salva por la fe sola, la fe que salva no está sola. Santiago nos enseña que la fe sin obras está muerta. Santiago capítulo 2, 14 a 26. Pablo dice que en Gálatas 5, versículo 6, que fe que obra por el amor. Fe que salva es una fe tan vital que no puede evitar las expresiones de amor por y con la obediencia al Salvador y servicio a otros. Fe que solamente confía en Dios para el perdón de los pecados, pero no incluye el arrepentimiento sincero y un compromiso activo a Cristo y su iglesia, se queda corto de la fe salvadora del Nuevo Testamento. Ay, ay, ay. ¿Qué está diciendo esa definición? Si yo confío en Dios para salvarme, para perdonarme, pero no hay un acto visible que expresa o fluye a través de mi vida que ahora es salvada, no tengo fe verdadera que salva. Es lo que está diciendo. ¿Sí? Y hoy día la iglesia cristiana está llena de personas que solamente creen y confiesan a Jesús con su boca, pero sus vidas no reflejan la fe salvadora de Dios. Perdónanos, Señor. Cristo mismo lo dijo, lo hablan con su boca, pero su corazón está lejos de mí. Y la segunda naturaleza de la fe que salva es antibíblico
dar énfasis en la fe e ignorar la vista más amplia de la salvación. La salvación por fe incluye no solamente siendo liberado del pecado y condenación, pero también incluye ser salvo y apartado para tener comunión con Dios, la santidad y también buenas obras. ¿Sí me explico? ¿Captan? O como dice allá en Hidalgo, ¿captan? En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo? Mi fe sí es real, sí es verdadera, si está puesto en Cristo Jesús, si es por medio de gracia y no por mis obras, me va a llevar a más comunión con mi papá. Me va a llevar a más comunión con mis hermanos en la fe. Me va a llevar al camino de la santidad. Me va a llevar a tener buenas obras. No para que me jacte, sino porque es fruto de la obra salvadora de la gracia verdadera, la fe que salva y el Espíritu Santo de Dios que ahora está en mí. ¿Están conmigo? Efesios 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué quiere decir? Que ahora ya creo en Dios y soy religioso y no voy a hacer nada porque me voy a encerrarme en mi cuarto porque estoy apartado, entre comillas, santificado para Dios. No, es lo opuesto. Dios puso su Espíritu Santo en mí, Dios me apartó, me contó como justo ante su trono de gracia y desde antes preparó toda esa serie de cosas que Natán va a hacer como buenas obras para la gloria suya y su reino. Él tiene su nombre, ¿sí saben eso? Su nombre escrito en el libro de la vida, sí, pero también en otros libros acerca de las buenas obras, lo cual nosotros hacemos por medio de gracia que hemos recibido. Amén. Es al revés de otras religiones de este mundo que dicen, primero tienes que hacer buenas obras y después se va a apuntar su nombre en el libro de la vida. No es así. De hecho, es al revés. Primero, mi nombre está escrito en el libro de la vida porque tengo salvación por medio de Cristo Jesús. No es algo en que yo puedo jactarme, sino es un regalo de Dios. Y por medio de ese regalo yo tengo gratitud y eso me lleva al camino de la santidad para que yo pueda ahora tener buenas obras viviendo para Dios. Y Dios va anotando mis obras en el otro libro. Amén. Ahora vamos a la sección 19 a 22. Una fe inquebrantable. Versículo 19 dice, y no se debilitó en la fe. Hablando de Abraham. Al considerar su cuerpo, su edad, su capacidad o incapacidades, sus dones, sus talentos, no confió en ellos. ¿Cuántos de nosotros sentimos que yo no puedo dar más por causa de mi cuerpo? ¿Por causa de mi edad? ¿Por causa de los dones o talentos que tengo o no tengo? No, es que yo no puedo cantar como fulano, yo no puedo tocar como fulano. Es que ahora ya soy viejillo. Yo no puedo ser tanto. No, Abraham no se debilitó en su fe. Su esposa no puede tener bebés. Él tenía 100 años y no va para atrás, ¿verdad? Solamente va un año más, un año más, un año más. Y él dice, ¿y tú me dices, Señor, que voy a ser padre de todas las naciones, ni puedo tener un hijo? Pero no cayó en la duda. Al considerar su cuerpo, su edad, su capacidad o incapacidades, no cayó en la incredulidad, sino creyó que la palabra de Dios era su palabra y las promesas de Dios se van a cumplir. No dudó y nunca cayó en la trampa de la incredulidad. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esa palabra? Amén. ¿Cuál es la promesa que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Cuál es la promesa que Dios ha hablado a tu corazón que viene de su palabra, que viene de su Espíritu Santo? ¿Lo crees? ¿O lo dudas?
¿Permites la incredulidad entrar en tu corazón, en tu mente? ¿O dices, yo creo en la palabra de Dios, Él es fiel y justo y siempre cumple su palabra? Es lo que dice de Abraham. Incredulidad, yo creo personalmente, es una de las armas más poderosas para atrapar al cristiano hoy día. Más en nuestro mundo, a nuestro alrededor. Una nota, versículo 18. Yo noté eso. Es antes de esta sección de versículos, pero noté eso. Dice, así será su descendencia. Me puso a pensar, yo sé que aquí está hablando de Abraham será el padre de muchas naciones y esa descendencia tendrá la misma fe y obras como él lo tuvo. Pero cheque eso, también será su descendencia la misma ADN espiritual. ¿Lo crees? Que en la iglesia hoy día podemos tener la misma ADN que nunca cayó en la incredulidad. Es lo que dice aquí. Y así será tu descendencia, Abraham. Ellos van a ser como tú. Pero en unas áreas no somos como él porque permitimos que el enemigo nos engañe, lanza los dardos y lo aceptamos como hecho. Y es una mentira porque él es padre de las mentiras. Cuando Abraham dijo, así será, así será. ¿Tú lo dijiste que va a ser así? Pues así va a ser. Amén. Versículo 21. Plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Tu Dios, en lo cual que ha dado a ti la salvación por medio de un regalo, por medio de su Hijo. Tu Dios, el que usted dice que en qué crees. ¿Tu Dios hace eso en tu vida? ¿Lo crees o es una fábula, es una idea lejana? Pues, si soy buena gente, Dios lo va a cumplir. ¿Ves cómo somos? ¿Regresamos otra vez a las obras? ¿O no cumplió tal promesa porque yo soy mala gente, yo no me porto bien? ¿Están conmigo? Yo realmente no puedo cumplir, por eso a lo mejor ahora ya Dios se movió a otro lado y pues ya. ¿Cuántas veces tomamos pasos así o decisiones en base de eso? ¿Están conmigo? ¿Soy el único que lo ha hecho? Él está diciendo aquí, plenamente convencido, totalmente convencido. No hay ninguna duda en su ser, en su mente, que si mi Dios dijo eso, Él lo va a hacer. Que se despierta el don de fe entre nosotros, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Fe para caminar más allá, fe en las finanzas, fe en su matrimonio, fe con sus hijos, que caminamos más allá y empezamos a declarar la palabra y las promesas de Dios y decimos, mi Dios nunca cambia. Yo lo creo, Él lo va a hacer, porque mi Dios es bueno y lleno de amor. Amén. Versículo 22, otra versión lo dice así. Por eso Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. Por eso. ¿Por eso qué? Por eso que nunca se dudó. No permitió la incredulidad entrar en su corazón. Y por eso, por causa de su fe, por eso lo contó como justicia. ¿Deseas ser justo a los ojos de Dios? Crees y caminas no por la vista, sino en fe. Y Dios va a contar a nuestras vidas como justo, como justicia. Amén. Y vamos por terminar, versículos 23 a 25. La sección aquí habla de resucitado para nuestra justificación. El poder de Cristo Jesús. No solamente fue escrito para Abraham, esas promesas de Dios, sino para nosotros también. Para hoy día, en ese momento, la justificación no existe sin la vida, presencia y gracia de Jesucristo operando en nuestras vidas. La justificación no es un solo acto judicial del pasado, sino un acto continuo que dura toda la vida durante la comunión e intimidad con Jesús como Señor. ¿Sí lo entienden? Fuimos justificados el pasado. Ahora somos aceptados a los ojos de Dios. Pero no fue solamente algo que ya pasó. No.
Somos justificados porque necesitamos más de Él. Dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Yo necesito más justificación hoy. Sí, fue justificado una vez. Amén. Recibí salvación. Gloria a Dios. Pero estamos justificados cada día, cada mañana. Y más que yo me acerco a Él, más y más que aprendo de Él, más y más que conozco a Él, Él me va justificando, santificando más y más para que yo pueda ser el hijo o hija que Él siempre ha deseado. Amén. Romanos capítulo 4.